Hoy es martes 5 de agosto del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Este es el canal oficial de Puerto Rico Informa. Un bebé de apenas 10 meses falleció trágicamente en la tarde de ayer lunes en Trujillo Alto, luego de ser olvidado por su padre en la parte posterior de un vehículo estacionado frente a su residencia en la urbanización Villas de Trujillo Alto, en un caso que ha sacudido profundamente al país. Según la información preliminar, el padre del menor, identificado como Samuel Sánchez Colón, conductor de Uber, llegó a su hogar alrededor de las 2 de la tarde acompañado de sus 4 hijos a bordo de una Mitsubishi Outlander. Según indicó la directora del CIC de Carolina, el padre bajó del vehículo junto a los niños, sin percatarse de que el menor, Jesier Sánchez Martes, dormía aún en su asiento trasero. No fue hasta las 5 de la tarde, tras recibir una llamada de su esposa, que recordó la presencia del bebé en el auto. De inmediato corrió hacia la guagua y encontró al infante inconsciente. Lo trasladó de urgencia al CDT de Trujillo Alto, donde el médico de turno certificó su muerte a las 6:16 de la tarde. El trágico suceso fue reportado oficialmente a las 6:10 de la tarde a través de una llamada al sistema de emergencias. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal de turno, asumió la investigación, la cual está siendo manejada como un posible caso de negligencia. Las autoridades están recopilando evidencia, entrevistas y declaraciones para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. No se ha informado aún si se radicarán cargos. Un hombre fue asesinado a tiros y otro resultó gravemente herido durante la tarde de ayer lunes en un violento tiroteo registrado frente al dispensario médico de la calle Dolores Plaza en la barriada obrera de Fajardo. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias a las 4:27 de la tarde alertó sobre múltiples detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado por sus familiares como José Alexis Fernández Sáenz, de 39 años, quien poseía expediente criminal por vehículo hurtado. Fernández Sáenz presentaba múltiples impactos de bala y su cuerpo fue hallado frente a una residencia a pocos pasos del centro médico. De forma casi simultánea, las autoridades fueron notificadas sobre un segundo hombre herido de bala, que fue transportado en condición crítica a una institución hospitalaria cercana. Testigos en la escena indicaron que varios individuos armados con rifles llegaron al área y abrieron fuego, dejando una escena caótica en una zona concurrida de la comunidad. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, en conjunto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación y trabajan en la recopilación de evidencia balística, grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para dar con el paradero de los responsables. Aunque no se ha confirmado un móvil oficial, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a disputas por puntos de droga. La condición del herido permanece delicada. La policía exhortó a cualquier ciudadano con información a colaborar de forma confidencial para esclarecer este crimen. Un cadáver en ropa interior fue hallado en plena vía pública durante la madrugada de hoy martes en la carretera PR 174 del sector La Palma, en el barrio Guaraguao de Bayamón, en un caso que la policía investiga como una muerte sospechosa. A las 4:58 de la madrugada, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar, agentes municipales y estatales encontraron el cuerpo sin signos vitales de un hombre aún no identificado, semivestido únicamente con ropa interior. La escena se tornó aún más inquietante cuando se confirmó que el cadáver yacía en medio de la carretera sin explicación clara ni evidencia inmediata de violencia visible, aunque no se descarta que se trate de un posible atropello y fuga. Hasta el momento, no se han reportado incidentes violentos recientes en el área y se sospecha que el hombre no era residente del lugar, lo que aumenta el misterio sobre cómo y por qué terminó en ese punto del sector. El caso fue asumido por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en coordinación con la Fiscalía, mientras personal de servicios técnicos realiza la recopilación de evidencia. El cuerpo será enviado al Instituto de Ciencias Forenses para autopsia, con el objetivo de establecer la causa oficial del fallecimiento.
El exceso de velocidad fue un factor determinante en el trágico accidente ocurrido al mediodía de ayer lunes en el expreso PR 52 en dirección de Calley a Caguas, donde una conductora de 74 años perdió la vida tras impactar por la parte posterior a un camión que transitaba a baja velocidad. La víctima fue identificada como Gladys Brunilda Torres Rivera, quien manejaba un Toyota Corolla blanco acompañada por un hombre y un perro que sobrevivieron al choque. Según explicó el teniente, el camión se desplazaba lentamente al momento del impacto, mientras que la conductora viajaba a una velocidad considerable y no logró frenar a tiempo, lo que provocó un choque violento en el kilómetro 26.3 de la autopista Luis A. Ferré. Las heridas sufridas por la mujer fueron de tal magnitud que le causaron la muerte en el acto. El accidente generó congestión vehicular significativa en la transitada vía, aunque el tránsito fue reabierto tras la intervención de las autoridades. La escena fue trabajada por agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas en conjunto con el fiscal de turno, quienes continuaron la recopilación de evidencia para determinar las circunstancias exactas del suceso. En una actualización, un joven de 25 años, identificado como Ryan Edel Rivera Cintrón, falleció trágicamente a las 7:59 de la mañana de ayer lunes, tras perder el control de su vehículo mientras conducía a aparente exceso de velocidad por la carretera PR 165 a la altura del kilómetro 34.6 en Cataño, en un intento desesperado por llegar a tiempo a su trabajo. Según confirmó el director de la División de Patrullas de Carreteras, la causa del accidente se relaciona con la velocidad excesiva, estimada en más de 100 millas por hora, motivada por la premura del conductor al encontrarse retrasado para su jornada laboral. La información fue corroborada por la novia del joven, quien se encontraba hablando con él por teléfono en el preciso momento del choque. De acuerdo con el testimonio brindado, Rivera Cintrón le expresó su apuro por llegar a su empleo minutos antes del impacto. El joven conducía un Honda Civic blanco del año 2008. Cuando perdió el control del volante, salió de la vía y se estrelló violentamente contra un árbol en el área verde que divide los carriles. El impacto fue tan severo que el conductor quedó atrapado dentro del vehículo, falleciendo en el acto. Un hermano menor del fallecido llegó a la escena y tuvo que enfrentar el desgarrador momento de identificar el cuerpo de su propio hermano ante las autoridades. Rivera Cintrón se desempeñaba como profesional en el área de finanzas y presupuesto de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia. La policía continúa el análisis pericial del caso y hace un llamado urgente a la ciudadanía a conducir con precaución, recordando que ningún destino justifica arriesgar la vida a altas velocidades. Antes de continuar con las noticias, si te gusta el contenido, te invito a darle like al video para apoyar el canal. En una actualización, una masacre vinculada al narcotráfico cobró la vida de 3 hombres y dejó a otras 3 personas heridas durante la madrugada de ayer lunes en el residencial Nemesio R. Canales en Atorrey, en lo que se ha convertido en la 5ª masacre registrada en lo que va de año en Puerto Rico. El tercer occiso, identificado como Jean Paul Lugo Castillo, de 20 años, murió tras haber sido transportado en condición crítica al centro médico de Río Piedras, donde fue diagnosticado con muerte cerebral y posteriormente se certificó su deceso. Lugo Castillo, al igual que las otras 2 víctimas mortales, tenía expediente criminal específicamente por violaciones a la ley de sustancias controladas. Los primeros 2 fallecidos fueron identificados como Benji Abraham López Peyot, de 35 años, y Bieni Sosa Matías, de 19, padrastro e hijo de crianza, quienes murieron en la escena tras recibir múltiples impactos de bala. Ambos contaban con antecedentes por armas y drogas y habían sido arrestados el pasado 28 de mayo en el mismo residencial, cuando se les ocuparon sustancias controladas, municiones y dinero en efectivo. A pesar de la gravedad de los cargos, se encontraban libres bajo fianza. El ataque ocurrió a eso de las 2:10 de la madrugada, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre detonaciones en el edificio 2 del complejo. Al llegar, los agentes hallaron los cuerpos de López Peyot y Sosa Matías, uno en el balcón del apartamento 19 y otro frente a la entrada, y otras 4 personas heridas, además de Lugo Castillo, cuya muerte eleva a 3 el número de víctimas fatales. Resultaron heridos 2 hombres de 22 y 24 años, con impactos de bala en
en los brazos y una mujer de 20 años con una herida abdominal. Sus nombres no han sido revelados por razones de seguridad y sus condiciones de salud aún no han sido confirmadas por las autoridades. Durante la investigación, personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con el fiscal de turno y personal forense, recuperaron evidencia balística, armas largas, casquillos de diferentes calibres, drogas y dinero en efectivo en varios puntos de residencial, incluyendo los edificios 19 y 20 y la acera frente a una tienda por departamentos en dirección a Plaza Las Américas. El superintendente de la policía confirmó que el caso se maneja como un ajuste de cuenta por el control de puntos de droga. Un hombre fue ingresado a prisión tras ser acusado por maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, luego de amenazar de muerte a su esposa durante un incidente ocurrido el pasado 2 de agosto en el municipio de Canóvanas. El imputado fue identificado como Javier Santiago Lugo, de 47 años y residente en Río Grande, quien según la querella intimidó a la víctima, de quien se encuentra en proceso de divorcio con amenazas de quitarle la vida. Las amenazas ocurrieron 4 días antes de que la mujer presentara la denuncia ante las autoridades. El agente investigador consultó el caso con el fiscal de turno, quien ordenó radicar el cargo correspondiente. La prueba fue presentada ante el juez Rey Carlos de León Colón del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000 al no prestarla. Santiago Lugo fue fichado e ingresado a la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada por una fecha posterior mientras continúa el proceso judicial por este caso de violencia doméstica. Un hombre de 78 años fue arrestado por agentes de la División de Arrestos Especiales de Caguas por violar una orden de protección vigente bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica, tras protagonizar una serie de incidentes que culminaron con su encarcelamiento en el Complejo Correccional de Bayamón. El arrestado fue identificado como Juan José Rivera Robles, quien según la investigación, el 29 de julio se presentó frente a la residencia de la víctima, donde permaneció dentro de su auto frente al portón, observándola fijamente antes de marcharse. Al día siguiente, el 30 de julio, intentó contactarla por mensajes de texto a través de su hija sin recibir respuesta. Finalmente, el 31 de julio, a las 8:59 de la mañana, envió un mensaje directamente a la perjudicada, en el que afirmaba que había estado allí para cuidarla y protegerla, pero también expresó que ella le había fastidiado la vida. Estos actos constituyen una violación directa a la orden de protección expedida el 22 de julio por la jueza Yarisa Santiago del Tribunal de Caguas. Fue llevado ante la jueza Lisa Durán Ortiz, quien le impuso una fianza de $25,000. Al no prestarla, fue ingresado en la institución penal 705 de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 18 de agosto mientras continúa el proceso judicial. Un robo a mano armada mediante nota fue perpetrado en la mañana de ayer lunes en la sucursal del Banco Oriental ubicado dentro del centro comercial Plaza Guayama, donde un individuo logró apropiarse de $9,646 en efectivo sin causar heridos, pero dejando a clientes y empleados bajo un estado de gran tensión. Según el informe preliminar, el asaltante ingresó al banco aproximadamente a las 11:15 de la mañana y entregó una nota exigiendo dinero. El sujeto fue descrito como de tez blanca, con una estatura estimada entre 5'10" y 6 pies y un peso entre 160 y 180 libras. Vestía una camisa de manga larga color crema, maones azules, pasamontañas del mismo tono crema, gafas oscuras y botas. En el momento del atraco se encontraban en la sucursal 8 clientes y 9 empleados, quienes afortunadamente resultaron ilesos. Tras tomar el dinero, el individuo abandonó el lugar sin ser detenido. El caso fue referido para una investigación conjunta entre el FBI, agentes de Ponce y la División de Robo a Bancos de la Policía, quienes asumieron jurisdicción del incidente. La pesquisa incluye el análisis de cámaras de seguridad del establecimiento y la recopilación de declaraciones de testigos. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a colaborar confidencialmente con cualquier información que ayude a identificar y capturar al responsable de este asalto. Agentes del precinto de Puerto Nuevo investigaron ayer lunes el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición debajo de un puente en la carretera PR 21, cerca de la salida 7B del Expreso Las Américas en San Juan, lo que generó un amplio despliegue policíaco en la zona. La querella fue reportada a las 2:45 del mediodía y al llegar al lugar, los agentes encontraron el cadáver parcialmente cubierto por vegetación, vestido con un pantalón tipo jogger color azul marino, camisa crema, chancletas azules
sociales y medias. Ante la condición del cuerpo, no fue posible establecer de inmediato la identidad ni el sexo de la persona fallecida. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, que quedó a cargo de la investigación. Personal de servicios técnicos de la policía tomó al menos 19 fotografías de la escena para documentar la evidencia y preservar detalles relevantes para la pesquisa. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa y circunstancias de la muerte, así como para confirmar su identidad. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y se mantiene abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses. Una persona perdió la vida calcinada durante la tarde de ayer lunes tras desatarse un incendio en una residencia ubicada en el kilómetro 14.8 de la carretera PR 183 en el sector Huitomulero del barrio Valenciano Arriba en Juncos. El siniestro fue reportado a eso de las 4 de la tarde mediante una llamada al sistema de emergencias que alertó sobre fuego activo en una estructura residencial. Unidades del cuerpo de bomberos junto a personal de manejo de emergencias respondieron de inmediato y lograron extinguir las llamas, momento en que descubrieron el cadáver calcinado de una persona en el interior de la vivienda. Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no había sido confirmada por las autoridades y se desconoce si había más personas en la propiedad al momento del incendio. Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Humacao, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la escena para llevar a cabo la investigación correspondiente y determinar las causas que provocaron el fuego. Los investigadores continúan recopilando evidencia para esclarecer el origen del incendio y confirmar si se trató de un accidente o si hay elementos que requieran una pesquisa más profunda. El caso se mantiene bajo investigación activa. Una pareja de adultos mayores resultó herida durante la madrugada de ayer lunes tras volcarse el vehículo en el que viajaban en un accidente reportado en la carretera PR 457 interior, específicamente en el sector El Mani del barrio Ay Bonito Beltrán en el municipio de San Sebastián. Según informó la policía, el accidente ocurrió cuando el automóvil, por razones que aún se investigan, perdió el control y terminó volcado, provocando que los dos ocupantes, ambos envejecientes, sufrieran heridas de carácter leve. Personal de emergencias médicas se movilizó rápidamente al lugar del incidente y trasladó a la pareja en ambulancia hasta el Hospital Buen Samaritano en Aguadilla, donde recibieron atención médica. Agentes de tránsito continúan con la investigación para determinar la causa exacta del accidente, mientras familiares y vecinos se mostraron aliviados de que las lesiones no fueran de gravedad. Un camión se incendió parcialmente durante la mañana de ayer lunes en el kilómetro 43.3 de la autopista PR52 en dirección de Calley hacia Caguas, generando una leve congestión vehicular y provocando la movilización de unidades de emergencia y agentes del orden público. El incidente fue reportado a las 9:15 de la mañana, cuando por causas que aún se investigan el vehículo pesado sufrió una avería mecánica que desencadenó un fuego en su parte frontal. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como resultado del suceso, según confirmó la policía. Agentes adscritos a la División de Autopistas y Carreteras del área de Caguas llegaron a la escena junto a personal de negociado del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio sin que este se propagara al resto del vehículo o la vegetación circundante. Aunque ambos carriles de la vía permanecieron abiertos al tránsito, las autoridades advirtieron sobre congestión vehicular en la zona y exhortaron a los conductores a manejar con precaución mientras se completaban las labores de enfriamiento y remoción del camión afectado. La investigación continúa para determinar las causas exactas del desperfecto que provocó el fuego. Un accidente grave con motora fue reportado durante la noche de ayer lunes en el kilómetro 0.4 de la carretera PR60 en el municipio de Yabucoa, dejando como saldo 2 personas heridas, entre ellas una mujer en condición delicada. Según la información preliminar provista por la policía, un hombre de 34 años transitaba junto a un acompañante a bordo de una motora Suzuki color azul del año 2009, cuando perdió el control del manubrio, provocando que ambos cayeran violentamente al pavimento. A raíz del impacto, ambos sufrieron múltiples laceraciones, pero fue la mujer quien iba como pasajera quien recibió las heridas más severas, incluyendo una contusión pulmonar y fractura en la clavícula, por lo que fue trasladada de urgencia en condición grave al Centro Médico de Río Piedras. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao, en coordinación con la Fiscalía, asumieron la pesquisa para determinar las causas exactas del accidente.
4 personas fueron arrestadas en la madrugada de ayer lunes luego de que agentes del precinto de Carolina Norte y Oeste sorprendieran a varios individuos cometiendo un escalamiento en una residencia de la urbanización Villa Fontana 2 en Carolina. El incidente ocurrió a eso de las 2:55 de la madrugada y tras el aviso de actividad sospechosa, los sospechosos intentaron huir de la escena en una guagua Toyota 4Runner color gris del año 2006. Sin embargo, los agentes lograron interceptar el vehículo en el kilómetro 5.8 de la ruta 66, donde realizaron un registro incidental al arresto. Durante la inspección del automóvil, los uniformados escucharon sonidos extraños provenientes del baúl y al verificar encontraron varias cotorras encerradas en 2 jaulas, aparentemente capturadas ilegalmente y en estado de estrés. Las aves serán evaluadas por personal especializado de la Agencia de Reserva Natural para determinar su estado de salud y procedencia. Los 4 arrestados fueron trasladados a un cuartel de la policía, mientras la unidad de grúas ocupó el vehículo como parte de la evidencia. El precinto de Carolina está a cargo de la investigación y se espera que el caso sea consultado con el fiscal de turno para posible erradicación de cargos por escalamiento, daños y violaciones a las leyes de protección de vida silvestre. Las autoridades no descartan que los detenidos estén vinculados a otras actividades similares en la zona. Un motociclista fue víctima de un asalto a mano armada durante la tarde de ayer lunes en el interior de residencia Raúl Castellón en Caguas, según informó la oficina de prensa de la policía. De acuerdo con el informe preliminar, el querellante relató que fue interceptado por 2 individuos armados, quienes mediante amenaza e intimidación lo despojaron de su motora color gris del año 2023. A pesar del violento incidente, la víctima resultó ilesa. El robo ocurrió en un área residencial que ha sido escenario de múltiples incidentes de seguridad en el pasado, lo que mantiene preocupados a los residentes del sector. La División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hizo cargo de la pesquisa y trabaja activamente en la recopilación de evidencia y revisión de cámaras de seguridad cercanas con el fin de identificar y capturar a los responsables. Las autoridades exhortan a cualquier ciudadano que tenga información sobre este asalto a comunicarse de manera confidencial con las autoridades. 5 personas fueron arrestadas por agentes del FBI en 4 operativos separados relacionados con armas, narcotráfico y crimen organizado, como parte de la iniciativa federal Operation Summer Heat, que busca desarticular redes criminales violentas en Puerto Rico. El primer arresto ocurrió cuando el Gran Jurado Federal emitió una acusación contra Carlos Ortiz Hernández por posesión de armas de fuego, municiones siendo convicto y por tener una ametralladora, en una investigación conjunta entre el FBI, la policía y la Fiscalía Federal del Distrito. Además, fue arrestada Diana Lee Vázquez Arroyo, acusada de conspirar para distribuir sustancias controladas, utilizando el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín como punto de salida de la droga hacia el estado de Nueva York. Además, el FBI, en coordinación con la ATF, arrestó en Canóvanas a Gilbert Manuel Fajardo Álvarez durante una orden de allanamiento, en cuyo interior hallaron un rifle modificado con capacidad automática. En Aguadilla, fueron detenidos René Esponda Rodríguez y Verona Salas Arce, a quienes se les incautaron armas de fuego y sustancias controladas con intención de distribución, en un caso que vincula tráfico de drogas y violaciones graves a la ley de armas. Todos los acusados enfrentarán sus respectivos procesos judiciales en el Tribunal Federal. Un grupo de turistas fue víctima de un robo en la noche de ayer lunes mientras se encontraban en una playa del sector Piñones en Loíza. Según el informe policial, la querella fue reportada a las 11:39 por un hombre de 28 años proveniente del estado de Texas, quien indicó que alguien forzó la cerradura de la puerta delantera derecha de un vehículo Mitsubishi G4 color vino del 2024 alquilado. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría utilizado un objeto contundente para causar daños y lograr acceso al interior del automóvil. Una vez dentro, se apropió de 6 bultos pertenecientes a los turistas, los cuales contenían documentos personales, pasaportes, tarjetas bancarias, un anillo, un teléfono iPhone, una tableta, iPad y una cámara fotográfica. El valor total de la propiedad hurtada fue estimado en más de $4,000. El precinto de Piñones investigó el incidente, mientras las autoridades continúan con la pesquisa para identificar y arrestar al responsable del hurto.
Un temblor de magnitud 5.7 sacudió a Puerto Rico a las 5:23 de la madrugada de hoy martes, despertando a numerosos residentes de distintos municipios de la isla y generando una oleada de reportes en redes sociales sobre el movimiento telúrico. Según confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico, el evento sísmico tuvo una magnitud inicial de 5.29, pero fue revisada y actualizada a 5.7. El epicentro se localizó en la latitud 18.41 y longitud 68.26. A unas 26 millas al norte de la isla de Mona, cerca del este de la República Dominicana, con una profundidad significativa de 168 kilómetros. La intensidad máxima registrada en la isla fue de nivel 5 en el área de Mayagüez, lo cual indica que fue perceptible por muchos pero sin causar daños estructurales. A pesar de la fuerza del sismo, las autoridades confirmaron que no hay aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes. El evento sísmico no provocó daños mayores ni interrupciones de servicios esenciales, según los informes preliminares. Una intensa búsqueda fue activada en Yabucoa tras la desaparición de un menor de 15 años, identificado como Yandel Omar Medina Cintrón, quien fue visto por última vez alrededor de las 11 de la noche del domingo, cuando salió de su residencia cerca del parque de pelota del sector Texas Afuera. El municipio confirmó ayer lunes que el adolescente continúa desaparecido y solicitó la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con su paradero. Según la descripción oficial, Yandel mide aproximadamente 5 pies con 10 pulgadas, pesa unas 215 libras y ojos marrón oscuro. Al momento de su desaparición vestía un jacket y cargaba un bulto blanco. Autoridades municipales y estatales se han unido en el esfuerzo de localización. La policía exhorta a cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero del joven a que se comunique de inmediato a través del sistema de emergencias o al cuartel más cercano. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.